Bueno, muy bien, bienvenidos a la primera webinar ASMALAT de este año 2025. A partir de este año vamos a tener varias webinars con temas muy interesantes y empezamos con un tema que me parece de gran avance, que es el tema tecnológico, que a veces a los médicos nos cuesta tanto con este advenimiento de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, que tenemos que empezar a aprender de nuevo y aprender, y vamos a tener que aprender a la fuerza si no nos gusta. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías y estas nuevas innovaciones que vamos a escuchar hoy en día nos va a permitir mejorar un diagnóstico del asma, tener un diagnóstico más temprano de las enfermedades respiratorias, no solamente del asma. Vamos a poder hacer monitoreo en tiempo real de los pacientes. Vamos a poder conseguir tratamientos mucho más personalizados que los que tenemos hasta ahora. Vamos a tener acceso a información, acceso a educación de más calidad, de más nivel, y va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, la dejo a Carmen en este momento para que nos presente a los excelentes disertantes que tenemos en el día de hoy. Carmencita, te dejo el micrófono. Gracias, Ana, y buenas noches a todas y todos. Y buenas tardes en diferentes lugares de Latinoamérica y España. Y bueno, pues esta tarde-noche tendremos a excelentes profesores que nos acompañan con este tema que, como bien dice Ana, es un tema que debemos de aprender todos y que sin duda, pues esperamos que también esto beneficie a nuestros pacientes. Y bueno, pues para empezar, desde España, ahí desvelándose, te lo agradecemos nuevamente, la doctora María Auxiliadora Romero Falcón. Ella pues actualmente está en la clínica de asma en el Hospital de la Virgen del Rocío en Sevilla. Ella nos va a hablar acerca de las nuevas fronteras en el manejo del asma, innovaciones tecnológicas que transforman la atención del paciente. Posteriormente tendremos la presencia también, muchas gracias al doctor Michael Schweitzer. Él está en la Universidad de Florida y nos va a hablar acerca de respirar mejor, qué tenemos que aprender para el manejo del asma en el futuro. Y para finalizar, pues bueno, la parte tecnológica también, la ingeniera Analía Martínez, ella está desde Argentina acompañándonos y ella nos va a platicar acerca de un toque de Asmalat, cómo precisamente la tecnología está revolucionando la medicina respiratoria. Y pues bueno, la verdad es que muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación. Y también les comento que para hacer preguntas, por favor háganlo en el icono de preguntas y respuestas para que podamos tener acceso directamente a ellas. Y al finalizar las tres pláticas, vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. También saludo a la doctora Felicia Montero, quien me acompañará esta noche para la coordinación de este webinar. Y pues bueno, también los esperamos ya en unos meses en el Congreso de ALAT, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cancún el 19 al 12 de julio. Y pues bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora María Auxiliadora para que nos comparta esta noche los conocimientos. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches desde España. Muchas gracias a la doctora Carmen Cano por su presentación. Muchas gracias, Ana Stock, por tu invitación para participar en esta webinar. Me hace muchísima ilusión. Comentábamos antes de empezar que aunque aquí son las 1 de la mañana, no hay ningún problema porque mañana es día festivo aquí, entonces estoy encantada de participar con vosotros. Voy a compartir mi pantalla. Si me confirmáis que... Sí, se ve perfecto. Vale, voy a... Aparece pantalla completa, ¿verdad? Ahora sí, Muy perfecto. bien. Pues me ha tocado un tema un poco, bueno, voy a intentar resumirlo en 15 minutos, porque bueno, es un tema amplio, como son las innovaciones tecnológicas que van a transformar y que te están transformando a día de hoy la atención del paciente asmático. Y si os parece, he dividido mi presentación en 4 aspectos fundamentales de las nuevas tecnologías.
Vamos a ver cómo la nueva tecnología aparece no solo en la asistencia clínica y en el control remoto, va a hacer que tengamos buena formación, mejor formación los pacientes y los profesionales, cómo la inteligencia artificial también influye en la gestión y cómo a día de hoy las nuevas tecnologías ya influyen en la investigación. Vamos a hablar del Big Data, del Machine Learning, de toda la novedad, ¿no? de innovaciones tecnológicas en asma. En cuanto a la asistencia, voy a hacer un breve resumen de lo que es la teleasistencia en asma. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia fue determinante para el auge bueno, de toda la teleconsulta. Desde la SEPAR, nuestro compañero, el doctor Carlos Almonacid, que es el gran experto en innovaciones tecnológicas, junto al doctor Vicente Plaza, hicieron esta guía de SEPAR para la teleconsulta de pacientes respiratorios. En ella se hace un resumen de lo que es la telemonitorización, la teleconsulta y todo lo que es la asistencia del paciente respiratorio a través de la teleconsulta. Es interesante también el consenso multidisciplinar para el seguimiento y control del asma mediante la telemedicina, el famoso proyecto Cometa, que aunque no me puedo extender mucho por cuestiones de tiempo, pero os pongo aquí la cita bibliográfica donde se resume cómo se debe hacer una visita telemática del paciente con asma. Primero una fase de preparación, cómo luego en la visita telemática se hace una revisión de la adhesión terapéutica, la técnica de inhaladores, qué factores agravan el paciente, las comorbilidades. Creo que es una guía bastante concreta de cómo hacer una telemedicina en un paciente asmático. La telemedicina ha afectado también a distintas disciplinas como la farmacia y de hecho también pongo aquí un artículo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria donde ya es una realidad la telefarmacia para el tema de supervisión de adherencia, información sobre medicamentos, coordinación entre proveedores. Es decir, ahora mismo la innovación tecnológica está afectando a todas las disciplinas sanitarias. Un aspecto muy importante de las innovaciones tecnológicas es el control remoto, los famosos dispositivos electrónicos inteligentes, los wearables. Como sabéis, son dispositivos que se están utilizando para monitorizar muchas señales fisiológicas y que os comentaré que nosotros también hemos iniciado un estudio piloto con estos dispositivos electrónicos inteligentes. Hace unos años, también liderado por nuestro compañero Carlos Almonacid, en el que pude intervenir como investigadora colaboradora, hicimos un estudio en España colocando dispositivos SmartTrack conectados a inhaladores de dosis presurizada o bien dispositivos de inhalación de polvo seco y se valoraba la adhesión al tratamiento según unos mensajes por SMS que el paciente recibía en su móvil. Esto permitió monitorizar la adhesión y una de las conclusiones fundamentales fueron que la mayoría de los pacientes, cuando eran 2 inhalaciones al día, la tomaban a primera hora. Pero fue un ejemplo del inicio de las innovaciones tecnológicas en el control de la adhesión al tratamiento. Todos sabemos que cada vez más frecuente utilizar también la espirometría en domicilio, ya hay dispositivos que el paciente puede tener en su domicilio, incluso que se pueden asociar a aplicaciones web y esto ya es una realidad en muchos países, el tema de las pruebas funcionales en el domicilio. Como os decía, y por traeros una novedad que nosotros estamos poniendo en marcha, en el Hospital Virgen del Rocío, que es en el que yo trabajo, hemos iniciado a raíz de una estancia formativa que tuve en el Imperial College de Londres, donde conocí a la doctora Esther Rodríguez Villegas. Esther Rodríguez Villegas es una catedrática de bioelectrónica de baja potencia, como os decía, en el Imperial College, y es una pionera en el diseño de dispositivos electrónicos para monitorizar señales fisiológicas. Ha publicado varios artículos en cuanto a la detección de síntomas respiratorios, como este artículo, donde diseña algoritmos para la identificación automática de sibilancia, otros estudios sobre cómo detectar mediante acelerómetro triaxial el movimiento diferenciando la tos y no la tos para monitorizar pacientes asmáticos. Y me llamó tanto la atención cuando pude rotar con ella allí en Inglaterra
que propusimos a Neumosur, nuestra sociedad regional, de empezar un estudio piloto que es el que estoy llevando a cabo. Lo hemos comenzado hace poco menos de un año y intentamos aplicar dispositivos bioelectrónicos externos de baja potencia de forma externa, como veis en el cuello del paciente con asma, para intentar utilizar algoritmos diagnósticos basándonos en las señales acústicas que estos dispositivos captan del paciente. Un estudio muy prometedor, que estamos involucrados en ello y que pensamos y queremos tener ya los primeros resultados en los próximos meses. Como os decía, el objetivo de este proyecto es recoger señales fisiológicas de pacientes asmáticos y crear algoritmos diagnósticos para poder detectar automáticamente síntomas de obstrucción bronquial fuera de las pruebas funcionales convencionales. En aplicación de inteligencia artificial, aplicación de aprendizaje automatizado, y nuestra idea es tener otra herramienta más para manejar el asma y hacer un screening y monitorización en asmáticos, incluso en asmáticos de riesgo vital, donde podemos con estos dispositivos adelantarnos a una crisis asmática importante. A nivel profesional, os pongo aquí un ejemplo de inteligencia artificial aplicada a nuestra guía española. Como sabéis, la GEMA es la guía española de manejo del asma, donde se ha iniciado una aplicación de inteligencia artificial donde podemos interaccionar con ella. Por ejemplo, aquí pongo a modo de ejemplo, preguntarle a inteligencia artificial de GEMA qué tratamiento pondríamos a un paciente con triple terapia que no mejora y tiene un mal control del asma con exacerbaciones frecuentes, uso de corticoides sistémicos y una hospitalización. La inteligencia artificial de GEMA nos explica muy claro que, basándonos en la guía, qué podemos hacer, y yo creo que ya es de gran utilidad en todos los neumólogos españoles. También, como sabéis, la GPT también tiene una aplicación de XGPT, sobre todo también diseñado para enfermedades raras, donde podemos especificar las características clínicas del paciente y nos da un diagnóstico diferencial de la enfermedad que más se cuadra con los síntomas que le hemos puesto a la aplicación. Como os decía, en los últimos años esto está siendo un boom. Si buscamos de inteligencia artificial, hay casi 600 publicaciones desde el año 98 hasta el año pasado. Y lo último, quería poneros la última publicación que ha salido apenas hace un mes. Me parece muy interesante porque es una manera de aplicar la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado para fenotipar el asma y todas las enfermedades eosinofílicas. Utiliza, como sabéis, grandes bases de datos con tema de eosinófilos, grandes muestras de pacientes, para poder perfilar qué tipo de paciente o qué tipo de fenotipo de asma estamos ante sospechas de enfermedades eosinofílicas. Creo que, bueno, como decía Ana, este es el futuro y no nos queda más remedio que adaptarnos a la nueva realidad. A nivel de investigación, también aquí en España hemos aplicado la Big Data para hacer un estudio de diferencia geográfica del uso de corticoides orales, también liderado por el doctor Almonacid, donde se ha podido utilizar la inteligencia artificial para ver la dosis media de corticoides orales que se utilizan en los hospitales españoles. Y si hacemos una búsqueda, no solo a nivel sanitario, incluso revistas españolas de informática, ya la aplicación en salud es cada vez más frecuente. ¿Qué otras aplicaciones nos vamos a encontrar en un futuro? Pues cada vez más pacientes, jóvenes, menos jóvenes, grandes expertos en móviles, en aplicaciones, y todos los vemos en todos los países. Los pacientes exigen y además saben manejar hoy en día la tecnología, con lo cual no nos queda más remedio de estar al día. Llegan novedades como la impresión 3D, que para eso la inteligencia artificial también ayudará, para prótesis, estén personalizados, implantes, reparación de tejidos. Es decir, que vienen muchas novedades en el tema de inteligencia artificial. Incluso se habla de una broncoscopia robótica y nuevas técnicas diagnósticas que tiene mucho que decir la inteligencia artificial, que tampoco me puedo extender por cuestión de tiempo.
Todo tiene sus beneficios, todo tiene sus pros, pero también tiene sus contras. En los próximos años veremos cómo las TICs aportarán mucho para el asma, mejorará el control de la enfermedad, mejorará la técnica inhalatoria, la adhesión al tratamiento y, en definitiva, la calidad de vida del paciente asmático. Pero también la inteligencia artificial va a mostrar muchos desafíos, porque no todo es positivo. A día de hoy hacen falta validaciones externas para ser muy rigurosos en los modelos de inteligencia artificial, hacen falta tamaños de muestras más grandes para que hagamos modelos de inteligencia artificial generalizables y eficaces. Harán falta ensayos clínicos prospectivos para mejorar la atención y ser sobre todo muy rigurosos con la inteligencia artificial. También está sobre la mesa la protección de datos, porque es muy importante seguir unas pautas éticas y sobre todo la privacidad de datos. Habrá que también evitar errores y sesgos y o no entrar en faltas de interpretabilidad de los resultados de inteligencia artificial, sobre todo si quien lo consulta no es personal sanitario, y también la responsabilidad de quién hay detrás de la inteligencia artificial. Cuestiones que también están hoy sobre la mesa, como os decía, y que habrá que resolver en los próximos años. A modo de conclusión, y por no extenderme, decir que a día de hoy está aquí ya la inteligencia artificial, va a revolucionar la atención médica en el diagnóstico, la fenotipar el asma y el tratamiento personalizado. Los beneficios van a ser que vamos a tener decisiones informadas, diagnósticos rápidos y precisos, vamos a identificar de forma temprana los asmáticos en riesgo, medicina personalizada, ahorro en tiempo, pero desafíos. Hay que evitar la baja calidad, asegurar la privacidad de los datos de los pacientes, interpretar correctamente los modelos y responsabilizarnos sobre las decisiones tomadas con inteligencia artificial. Y nada más, he querido resumirlo en 15 minutos para no extenderme. Agradeceros muchísimo. Os pongo aquí una foto de nuestro orgullo, de la Catedral de Sevilla, a la que os invito a venir a conocer aquí a nuestra ciudad. Y muchas gracias a todos por atenderme. Gracias. Muchas gracias, Ausi. Excelente. ¿Dejo de compartir? Sí. Michael, ¿puedes poner el micrófono? Listo. Ya voy a compartir. Eh, share. Ya se ve. ¿Se ve así? Sí. Oh, ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Ana y a Carmen del Departamento de Alad en Asma. Lo que le hablaré un poco es qué tenemos que aprender para el futuro del asma en el futuro, qué tenemos que aprender para el manejo de asma en el futuro. Y bueno, vamos a comenzar porque la medicina en el asma y la medicina en general está avanzando hacia una medicina de precisión. Y esto ha tomado tiempo. Bien entendemos que al principio teníamos mecanismos o medicamentos sistémicos que todavía los tenemos para el tratamiento de las exacerbaciones de asma, como los esteroides orales. Hemos pasado a, a tratar el órgano directamente a través de los broncodilatadores. Y no solamente hemos desarrollado los broncodilatadores, pero cada vez más entendemos cuáles combinaciones son las más adecuadas para nuestros pacientes. Bien entendemos que en asma, en el 2018, Gina cambió la manera en que veíamos cómo tratar una exacerbación y el uso de lo que conocemos como Smart Therapy. Más adelante hemos avanzado hacia los tratamientos inmunes o el tratamiento de las cascadas inmunológicas y en este periodo entramos a lo que llamamos los que bien conocemos como los biológicos. Y pronto entraremos en una etapa en la cual identificaremos de una manera fenotípica y endotípica a nuestros pacientes y proveeremos una medicina personalizada. Eh, pero eso ya está más en el futuro. Y esto todo nos ayudará a dar mayor precisión, eficacia y seguridad con nuestros fármacos. Pero bueno, si entendemos que todavía estamos utilizando biológicos y hasta el sol de hoy, los biológicos son parte de nuestro futuro próximo y a mediano plazo. Entonces hablaremos un poco de los biológicos en nuestro tratamiento del asma. Y bueno, la era de los biológicos comenzó inclusive en 1997
Omalizumab fue el primero que fue dado a los humanos y fue aprobado 6 años después, en el 2013, con un tratamiento para anti-IgE. Después, entre el 2016 y 2018, vimos como 3 otros biológicos fueron aprobados con un target o dirigidos hacia la interleuquina 5, bien sea su receptor o la interleuquina 5 como tal. Y pasamos ya al 2020, otro mecanismo, otra cascada en la aprobación de Dupilumab con la anti-L4, IL-4 y el 13. Y ya más recientemente hemos visto como otro mecanismo, el anti-TSLP por Tezepelumab, fue aprobado en 2022. Y aquí no creo que paremos, llevamos 6 biológicos y yo creo que prontamente veremos uno más nuevo. Hubo un estudio de fase 3 muy prometedor publicado en el New England recientemente en el que habla de un medicamento que ataca el anti-L, el interleuquina 5, pero que es de larga duración. O sea, solo tendríamos que colocarlo 2 veces al año, cada 6 meses. Y los que tenemos hoy en día tenemos que varían desde 2 semanas hasta 4 semanas, inclusive un poquito más. Pero bueno, aquí nos tuviésemos que olvidar del medicamento por un buen tiempo y posiblemente lograríamos un buen manejo del asma. ¿Cuándo será aprobado? Bueno, puse 2020 y algo, pensando que posiblemente entre lo que queda del 2020 pueda ser aprobado. Y bueno, aquí entendemos la era de los biológicos, dónde actúan. Tenemos a Ben, Ramepo y Resilizumab trabajando en el IL-5, Dupi un poquito más abajo en la cascada de IL-4 y IL-13, Omalizumab y Tezepelumab, que quiero enfatizar el Tezepelumab porque trabaja a un nivel más primario, a nivel de las alarminas. Entonces, ¿qué nos provee esto y qué ventaja nos da esto? Bueno, que estas alarminas son las que comienzan la cascada, bien sea tipo TH2 y no TH2. O sea, este sería el primer biológico que atacaría un asma menos común, que es la tipo TH2, que entendemos que está entre el 20% de todos los asmáticos, pero inclusive serviría para TH2. O sea, sería menos específica, pero abarcaría posiblemente aún más pacientes. Este, la mayoría de los biológicos que tenemos, bien sabemos, se dan vía intravenosa o subcutánea, y ya vemos cómo se han comenzado a estudiar otros mecanismos, otras vías para proveer estos biológicos. En el caso de eclarimab, esto sería a través de una vía inhalada, con la que posiblemente tendría mayor efecto a nivel de los pulmones. Y bueno, aquí vemos como en este recién artículo de Chest de este año se habla de la era de los biológicos y de cómo hemos podido reducir la cantidad de ataques asmáticos. Y también, muy importantemente, cómo hemos podido reducir la ingesta de esteroides orales. Inclusive, todavía, y no publicado en este artículo, se habla también de cómo se pueden inclusive reducir el uso de los esteroides inhalados. Pero bueno, ¿todo esto para qué? Para una posible cura o remisión. Lamentablemente no conocemos una cura para el asma hoy en día, pero en esta jerarquía de resultados pudiésemos encontrar una remisión clínica y biológica, que con los biológicos lo hemos logrado, lamentablemente, entre un 20 y 35% de los pacientes. Entonces todavía queda mucho por tratar en el asma y, si Dios quiere, algún día encontraremos una cura. Entonces hay que ver el vaso, diría yo, medio lleno en este sentido. Estamos progresando en esa jerarquía que quizás a través de otras tecnologías o otros biológicos podamos lograr. Y los traigo otra vez a este pequeño cuadro porque en el criterio de selección se habla de biomarcadores para el uso de los biológicos. Entonces la pregunta es, ¿son los biomarcadores para el tratamiento del asma la punta de lanza, como sugeriría este artículo? Creo que ya hoy en día no lo pudiésemos hablar de punta de lanza y creo que deberíamos avanzar en algo que está avanzando en todas las secciones de medicina, y eso es la farmacogenética. ¿Y qué es la farmacogenética? Bueno, les leo. Es el estudio del modo en que los genes de una persona afectan la manera en que responden a los medicamentos. Básicamente sería personalizar estos tratamientos, bien sea desde la dosis que les otorgamos, puede ser mayor o menor, inclusive
hay medicamentos que quizás no funcionen en algunos de nuestros pacientes y no lo sabemos, y hay otros que sí podrán responder. Y en esto se basa la farmacogenética, individualizando todos estos tratamientos. La farmacogenética está disponible, hoy en día en Estados Unidos se utiliza. Lamentablemente para el asma se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado la, el potencial uso en inhaladores con glucocorticoides y en betagonistas de corta duración, albuterol. Los estudios han dado que pequeños o modestos cambios, los cuales no han cambiado en general los tratamientos para el asma. Lamentablemente también, inclusive, aunque nos sirvieran o nos diéramos cuenta que estos tratamientos no sirven, tenemos todavía muy pocos tratamientos que ofrecer. Si Dios quiere, con el venir de los biológicos, esto pudiese cambiar. Entonces, básicamente hablaremos de una transición del uso de biomarcadores al uso del genómico individual de cada persona para el tratamiento. Y conectando el genoma con el asma de nuevo, entendemos que el asma es una enfermedad genética en aproximadamente 50-60% de los casos. De hecho, entendemos también que la parte materna influye más en este componente genético que el paterno. No sabemos por qué, pero es lo que se ha demostrado. Y vemos aquí como la historia familiar es bastante preponderante. Bueno, hermanos gemelos obviamente sería lo mayor, pero teniendo un padre o una madre asmática, tenemos aproximadamente 25% de riesgo en tener asma. Y el asma, como lo entendemos o lo que se ha investigado hoy en día con el genoma, hay más de 100 genes diferentes. O sea, no hablamos de una enfermedad mendeliana en la cual es únicamente un solo gen que está afectando o que está predisponiendo a un paciente con asma. De hecho, hay varios genes que, dependiendo de los estudios que se leen, tienen 5-10% de afectación o que se involucran en la aparición del asma. Entonces habría que tratar varios genes en este caso. ¿Y cómo pudiésemos tratar los genes o de qué nos vale saber esto? Bueno, hoy en día existe la edición genética o la manipulación genética, algo que se conoce desde los años 80 a través de CRISPR, que es la repetición palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas que fueron reconocidas y que poco a poco han ganado más auge, particularmente en otras enfermedades eh, como la amiloidosis, que sí es una enfermedad en algunos casos melendiana, que por un gen que se puede alterar, pudiésemos alterar la respuesta de ese gen y por ende cortaríamos la enfermedad. ¿Y qué se logra a través de la edición genética? Bueno, se reconocen los CRISPRs y a través de un Cas9, que sería una enzima, se logra cortar esta doble hélice del ADN y modificarla, bien sea eliminando o agregando pedazos de ADN que nos permitirían apagar o prender ciertos genes. ¿Y esa edición genética cómo juega un papel en el asma? Bueno, Goodman publicó en el 2017 posibles targets que pudiésemos alterar, bien sea prendiendo o apagando. En el caso de GATA3 sería una inhibición o una respuesta negativa a través del TH2 para poder inhibir esa cascada que ya conocemos que algunos biológicos atacan a través del IL-2 o el IL-13, como también en el espectro de la no TH2 o TH1, que sabemos que es menos común, y la afectación de interferón gamma o interleuquina 2, por ejemplo. Y conectando otra vez otras tecnologías, porque al final todo esto está conectado de una manera u otra, se va agregando, el CRISPR y la nanotecnología. Con la nanotecnología podemos lograr proveer estos medicamentos y no solamente proveerlos, sino disminuir la degradación del medicamento a través de la vía que se dé. Se puede inclusive lograr mayor penetración y adherencia a la mucosa, en este caso de los pulmones, para mejorar el perfil farmacogenético de las medicinas que estamos dando. En la figura que tienen al costado, se ve cómo se logra la implantación intratraqueal en los ratones, y se disminuye la cantidad de medicamento que se debe usar y se protege a través de estas lipoproteínas para mejorar el funcionamiento.
Y bueno, y no solamente la nanotecnología nos ha permitido o nos permitirá utilizar estos mecanismos o herramientas de edición genómica. También podemos ver cómo la nanotecnología combinada con los biológicos, de los cuales tanto hablamos y hablaremos en este futuro próximo y a mediano plazo, ha logrado integrar dos biológicos en una sola molécula. Esto es bastante prometedor, pues logra alterar varias vías a la misma vez. Si recordamos, el anti-TSLP, como el TCP-Lumab, actuaría al nivel de las alarminas y L13 involucraría una modificación downstream en la cual pudiese alterar la activación de los eosinófilos. Este mecanismo se dio a través de intravenoso y subcutáneo, como la mayoría de los biológicos que conocemos. Y bueno, los inhaladores y la nanotecnología obviamente es algo que conocemos bastante y que baja bajo el mismo principio que hablamos de CRISPR y el mecanismo que podemos otorgar los inhaladores ayudarían a disminuir las dosis posiblemente de esteroides o de otros medicamentos que estamos dando y que lleguen de mejor manera y más directa al epitelio pulmonar. Y por ende aumentarían quizás, una de las cosas, aumentaría la concentración y, y disminuiríamos los efectos secundarios que posiblemente estas medicinas pueden ocasionar. Como bien hablamos María Auxiliadora, hay inhaladores inteligentes y no tanto los inhaladores, son dispositivos también que se pueden conectar a los inhaladores que ya conocemos. ¿Y qué nos puede dar esto? Bueno, nos pueden dar varias cosas, entre una sería el horario en que nuestros pacientes lo usan, la localización, las condiciones climáticas, el grado de contaminación y la adherencia en el inhalador. Y esto es muy importante porque muchas veces hemos recurrido a biológicos cuando en verdad la base de todos es la poca adherencia que tienen estos inhaladores. Y los biológicos obviamente son muy caros, entonces a través de estos mecanismos quizás pudiésemos disminuir la cantidad de biológicos que innecesariamente se prescriben en el futuro. Y bueno, como bien habló María Auxiliadora de la inteligencia artificial y la conexión de, de todo esto y los inhaladores pueden inclusive, esa data puede ser manejada a través de inteligencia artificial y probablemente arrojar alguna recomendación sin la intervención de algún médico, si está conectada a algún dispositivo de Bluetooth y una aplicación potencialmente. Y la inteligencia artificial no solamente nos dejaría hacer esto, nos aumentaría evitar el subdiagnóstico y sobre todo el sobrediagnóstico también del asma. Pudiésemos identificar poblaciones de riesgo, predecir condiciones ambientales y predecir cuándo tendríamos más a nuestros pacientes en las emergencias o probablemente decirles que no salgan o usar mascarillas o otro tipo de recomendaciones a través de esto. Y por último, los quiero dejar con esto del grupo de Precise, que básicamente es un grupo que está apoyado bajo el auspicio del NIH aquí en Estados Unidos y que les permitió un diseño de estudio que es poco convencional, es un diseño adaptativo que pretende evaluar varios fármacos e intervenciones bajo un mismo protocolo, después de reclutar a aproximadamente 600 participantes, entre ellos adultos y jóvenes. Estas múltiples aplicaciones se ven aquí. La primera bien conocida en el mundo de la oncología, como es el Matinib, para los pacientes que son T2 bajos, otros pacientes que tengan IL-6 elevado, o sea, se sabe bajo el grupo de San Francisco la cohorte de SARP que el IL-6 aumentado está relacionado con mayor riesgo de exacerbaciones, entonces algún anti-IL-6 pudiese probablemente funcionar. El glutathione también a través de varios mecanismos que se pudiesen prevenir la broncoconstricción a través de cabozastat. Y uno muy interesante es la utilización de extractos de bacteria que alterarían o reprogramarían la respuesta inmune pulmonar de nuestros pacientes y quizás eso pudiese ayudar a reducir la cantidad de exacerbaciones. Y algo bastante interesante, como también una dieta de cadena de triglicéridos mediana pudiese también alterar el metabolismo de la arginina y los subproductos de esto y disminuir la cantidad de exacerbaciones. El asma severa de hoy quizás es el asma severa o el asma demasiado tarde. Quizás debemos o
en el futuro encontraremos mejores vías para diagnosticar el asma y entenderla antes de que sea demasiado tarde y tengamos estos cambios en las vías pulmonares que serán irreversibles. Y no será más que a través de todos estos mecanismos y tratamientos que pudiésemos encontrar esto. Y unas reflexiones para el futuro. Bueno, entendemos que el asma, la fisiopatología del asma y los mecanismos, todavía lo que entendemos es muy rudimentario. El asma no es igual para todo el mundo, es una enfermedad heterogénea, como vimos y describimos con la cantidad de genes involucrados y la manera en cual posiblemente los pacientes respondan a los medicamentos que conoceremos a través de la farmacogenética. La integración de tecnologías, como vieron, es bastante clave, cómo se arman puentes entre tecnologías para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, avanzamos, como dije al principio de la presentación, a tratamientos más individualizados. Muchísimas gracias. Excelente, Michael. Muchas gracias. Las preguntas las vamos haciendo al final y si quieren ir preguntando en el icono de preguntas y respuestas, como dijo Carmen, vayan haciendo las preguntas. Analía, por favor, activa tu micrófono. Ahí estamos, ahora comparto pantalla. Perfecto. ¿Estamos? Ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, muy buenas noches. En esta ocasión me voy a abocar también a lo que es la telemedicina y el acceso a la salud, pero más aplicado al trabajo de campo, bueno, quiero agradecer también al doctor Diego Abdala, que me permitió ingresar y conocer este mundo de la salud respiratoria. Los beneficios de este tipo de tecnología en la salud respiratoria, cuáles son sus aplicaciones y el rol vital del acceso a Internet para poder llevar a cabo esta herramienta en la salud respiratoria. Primero, la Organización Mundial de la Salud define a la telemedicina como la utilización en consulta de conocimientos médicos cuando la distancia es un factor determinante. Para ello, utiliza lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, que nos va a permitir el intercambio de información necesaria para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, o lo que llamamos telemedicina, en la salud respiratoria? Como ya lo dijo la auxiliadora también, es el monitoreo y seguimiento de los pacientes. Si lo aplicamos al trabajo de campo, y sobre todo acá en Argentina y en nuestra provincia, la verdad que dotar a cada paciente de las tecnologías necesarias para poder hacer ese monitoreo es todo un proceso que requiere una inversión económica, una parte de capacitación también, porque son personas que que no tienen el conocimiento para manejar por ahí los equipos médicos que ellos requieren. Y también se requiere una asistencia técnica especializada que esté continuamente. Sin embargo, realizar y llevar a cabo esto es beneficioso porque nos va a permitir que pacientes que están internados y que pueden ser, son pacientes con enfermedades crónicas, que son pacientes estables y pueden ser derivados a su casa, van a estar monitoreados por un especialista y a la vez nos permiten descongestionar los hospitales, en nuestro caso de mayor complejidad, y desocupar una cama que puede ser utilizada por otro paciente. También otro de los beneficios es el manejo de estas enfermedades crónicas, aplicando estrategias convenientes y económicas para el manejo a largo plazo de las enfermedades respiratorias, involucrando tanto a los pacientes, a los cuidadores y a los profesionales de la salud. Otra de los beneficios es la investigación y participación de los pacientes. ¿De qué manera? Mediante el uso de plataformas digitales que nos van a permitir recoger, procesar y analizar los datos de distintas maneras, promoviendo así la participación ciudadana en la ciencia. ¿Cuáles son las aplicaciones de la telemedicina en salud respiratoria? Puede tener una aplicación
asistencial y desde la docencia. En cuanto a lo asistencial, mencionamos la teleconsulta y el telediagnóstico. En este caso, lo que nosotros actualmente estamos trabajando es poder capacitar a operadores para que realicen algunas técnicas médicas. Por ejemplo, en el caso de la espirometría, se dictaron cursos virtuales a operadores que son enfermeros, kinesiólogos, para que lleven a cabo la práctica de la espirometría. Ese estudio se almacena, que el resultado, digamos, se obtiene en un formato PDF. Lo ideal es almacenarlo en nuestro servidor PACS. ¿Para qué? Para que el estudio que se realiza en nivel de atención, en un primer nivel de atención, pueda ser visualizado por un médico especialista e informado de esa manera, sin necesidad de que el médico realice la práctica y aparte tenga que estar en el lugar, entonces pudiendo atender así a varios efectores que realicen las consultas. Bueno, como venía mencionando, la telemonitorización en el domicilio de pacientes respiratorios crónicos y la telerehabilitación respiratoria. Desde la docencia, la aplicación de la telemedicina nos permite el acceso a información científica en tiempo real, la capacitación médica especializada, que es lo que les comentaba, que en nuestro caso la primera experiencia fue la capacitación a estos operadores, y estamos pensando también en crear un aula virtual para que tengan acceso y puedan tener, digamos, todas las herramientas necesarias para llevar a cabo los distintos estudios. Otra de las cosas que estamos trabajando es la aplicaciones para simulación en realidad aumentada e impresión 3D. Una de las propuestas es, por ejemplo, realizar en impresión 3D las boquillas que utilizan los espirómetros. Obviamente con todo lo que ello implica, que no es un insumo de la marca de cualquier espirómetro, y también nosotros tenemos acá que ver todo lo que es la habilitación de ADMAT. Pero bueno, es una prueba, una práctica que tenemos en mente realizar para poder abaratar costos, ya que en algunos tipos de equipos este insumo es bastante costoso, y el uso, poder hacer el uso que indica el equipo, que es un uso único, que son insumos descartables. Otra de las aplicaciones son las aulas virtuales para la educación de los pacientes con enfermedades respiratorias, en los cuales también podemos, ellos van a tener acceso, digamos, a distintos documentos, distintas formas de trabajar su enfermedad, y al tener una teleconsulta con médicos especialistas, poder llevar a cabo el seguimiento de su enfermedad sin necesidad de que los pacientes se trasladen. Sobre todo acá en Argentina, en un país donde tenemos muchas zonas rurales que tienen deficiencias en cuanto al acceso a especialidades médicas. En nuestro caso, el rol vital para la aplicación de esta herramienta es el acceso a Internet. Este acceso a las especialidades médicas, o sea, ¿cuáles son los beneficios? El acceso a especialidades médicas en zonas que no cuentan con estas especialidades, la reducción de costos de traslados y descongestionar la atención en los centros médicos de mayor complejidad. Sin embargo, más allá de todos los beneficios y lo bueno que pueden presentar estas herramientas, hay muchos lugares en los que nosotros llegamos y no tienen acceso a Internet, o el acceso es limitado, las velocidades de conexión son limitadas también. Por lo tanto, desde el lado de ingeniera, digamos, me resulta bastante complejo poder decir, bueno, sí, tengo el beneficio, pero hay muchas cuestiones técnicas a resolver para poder aplicarlo y que se pueda llevar a cabo, digamos, usar esta herramienta como un beneficio, digamos, para el paciente. Sin embargo, bueno, estamos trabajando y la idea es pueda ser seguir, digamos, trabajando en esto, y que
aprovechar de esos beneficios que nos dan estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo interesante de nuestro trabajo ahora es poder tener todos los estudios de los distintos equipos médicos en lo que es la historia clínica del paciente, para que desde allí cualquier médico especialista pueda acceder a esos estudios, poder hacer una evolución del paciente, tener el estudio que se hace en los distintos momentos, y bueno, como les digo, así permitir una atención de calidad hacia los pacientes, que es lo que más nos importa, creo yo, a todos los trabajadores de la salud. Que bueno, la verdad que es la primera vez que hago dentro de las conclusiones puedo mencionar que la telemedicina está transformando el acceso a la atención médica, especialmente para aquellos que viven lejos de los centros hospitalarios o en áreas de conflicto, desafiando la necesidad de hospitales con todas las especialidades. La salud digital, mediante las TICs, está mejorando la eficiencia en la prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión de la salud respiratoria, y es fundamental seguir investigando y fortaleciendo el uso de las tecnologías para optimizar los beneficios para los pacientes. Bueno, muchas gracias y bueno. Muchas gracias, Analía. Excelente. Y escuchando a alguien diferente que no sea médico, ¿cómo vamos a tener que empezar a trabajar con los ingenieros y los bioingenieros, me parece, en el futuro, los médicos? Después de escuchar a los tres, excelentes las disertaciones, le dejo paso a la doctora Felicia Montero, que va a estar a cargo de las preguntas. Muchas gracias, Anita. Excelentes exposiciones. Realmente es como una visión hacia el futuro. Vamos a empezar aquí con algunas preguntas. La primera dice así: ¿dónde se pueden conseguir estos dispositivos inteligentes? Tal vez esta pregunta, no sé si la doctora María Auxiliadora nos puede contestar si en España lo tienen, y el doctor Michael en Estados Unidos estoy seguro que sí. ¿Cuál es su experiencia y dónde se puede conseguir? ¿Empiezo yo? Eh, no sé si se refiere a los dispositivos electrónicos de los que se acoplan a los inhaladores. Nosotros lo utilizamos en un estudio que hicimos a nivel nacional. Supongo que a día de hoy estarán disponibles, pero nosotros lo utilizamos a nivel de estudio. Y el dispositivo que estamos utilizando a modo de estudio piloto aún no, bueno, de hecho, nosotros estamos iniciando el estudio para diagnóstico en asma. Sí está ahora mismo para otras enfermedades como apnea del sueño, pero para asma solo están en investigación. Esperamos tener resultados no muy tarde para tener conclusiones, pero ahora mismo no hay dispositivos electrónicos inteligentes, solo en proyectos de investigación. Es decir, digamos, los dispositivos, sobre todo los de adherencia en nuestro país, por lo menos a nivel de Latinoamérica, no están a venta libre, y en España entonces entendemos que tampoco están, sería solo para efectos de investigación. Más que No, no, todo, preguntas para los de adherencia, los dispositivos inteligentes que miden adherencia, ¿esos sí están disponibles? Nosotros lo utilizamos para investigación. La verdad, supongo que estarán disponibles, pero no lo puedo asegurar, porque nosotros no lo utilizamos en nuestra práctica. Al final, el estudio sí es verdad que fue muy interesante, sobre todo porque se comparó con un grupo, no me he podido exceder en la explicación por no alargarme en la charla, se comparó con un grupo control en la cual los inhaladores no tenían el dispositivo, digamos, electrónico, pero claro, era un grupo que también recibía los mensajes. Al final, la adhesión muchas veces es que el médico, en este caso el neumólogo, pues explique la enfermedad e insista en el cumplimiento. Lo que hacen los dispositivos es objetivar ese cumplimiento. ¿Mm? En No Estados sé Unidos, si... bueno, yo creo que lo pueden comprar. O sea, se llama Find Air One. Es un dispositivo que tiene una bolita azul y se puede colocar encima de los MDIs, pero los compra el paciente. Esto no es algo que se cubra por el seguro, todavía no. Es algo común en nuestra práctica, todavía no. Creo que todavía está en
una fase de estudio, pero como bien apunta María Auxiliadora, es para objetivizar la data y con mayor data, esta data pudiese inclusive integrarse con un modelo de inteligencia artificial que diera las recomendaciones a estos pacientes sin tener que pasar por el médico, porque si bien entendemos en un futuro, si cada paciente que tiene asma o EPOC envía una información y el médico debe interpretar esto, bueno, ya hablaremos de un burnout mucho mayor y creo que esa respuesta no pudiese ser tan inmediata para nuestros pacientes como si lo desearíamos. Excelente. La siguiente pregunta es para el doctor Michael. Dice, en su opinión al respecto, ¿el asma grave es la que se trata demasiado tarde o si el asma grave es un tipo distinto desde el inicio? Esa pregunta es muy interesante y si lo vemos desde un componente genético, lo que hemos entendido es que la predisposición al asma sí puede ser genética y lo hemos visto como se relaciona más con el lado materno que con el lado paterno y como con hermanos gemelos, eso es así, pero los genes no han identificado un gen que determine si un asma puede ser más severo o no. Y ahí es donde entra la otra parte interesante del asma. ¿Cuáles son esos triggers o esa parte desencadenante del asma? Bueno, esa es la otra gran parte que juega un papel preponderante en el tratamiento del asma. A lo que creo que me refería, a lo que se refiere la doctora Patricia Fernández en ese caso es un concepto que tomé de Celeste Portsberg de Dinamarca, en la cual ella habla que en un futuro toda asma severa será un asma que está diagnosticada muy tarde y que no logramos tratar a tiempo o no logramos identificar a tiempo y por esto ha llegado a la remodelación bronquial y, y posiblemente a otras comorbilidades que pudiesen estar relacionadas con el asma. No es necesariamente un fenotipo distinto, es quizás una cuestión de no entender esa fisiopatología tan tempranamente. Claro, tal vez agregar ahí una publicación que vos lo mencionaste, el doctor Couliard en una de sus publicaciones recientemente habla de que tal vez empezar a fenotipificar antes el paciente para evitar la carga de la enfermedad, iniciar el biológico lo más temprano, no esperar a que tenga exacerbaciones, sino que un paciente que probablemente tenga una o dos exacerbaciones, iniciar el biológico a tiempo, disminuir la carga de la enfermedad y eso va a hacer que tengamos mayor tasa de respuesta o de remisión. La siguiente pregunta dice, doctora auxiliadora, una excelente presentación, como siempre, una pregunta. ¿Consideras que el uso de picoflujo electrónico domiciliario en pacientes con asma de riesgo y o asma más embarazo es una medida costo-beneficio para evitar exacerbaciones graves? Un fuerte abrazo desde Cuenca, Ecuador. Dani Alvarado. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que el pico flujo, por lo menos en nuestra práctica habitual, está en desuso. Yo me acuerdo que cuando terminé la especialidad, lo veía mucho en las consultas, se le entregaba al paciente y el paciente en la siguiente revisión lo traía relleno. Ahora es muy, vamos, en algunos casos lo utilizamos para el diagnóstico del asma ocupacional. Cuando el paciente se lleva el pico flujo vamos, el pic flow a su trabajo para objetivar un empeoramiento en relación con una exposición laboral. Pero está en desuso, no sé si vosotros allí, pero nosotros aquí es muy excepcional. En algunos casos de a lo mejor chicos jóvenes, pero no tanto como anteriormente. Yo les quiero aclarar que, bueno, yo llevo muchos años haciendo ensayos clínicos, tengo un centro de investigación. En el comienzo de los ensayos clínicos, hace 20 años, no quiero decir mi edad, pero no soy tan vieja, pero hace unos 20 años usábamos mucho pico flujo para hacer las mediciones domiciliarias, pero actualmente ya no usamos pico flujo, usamos, entregamos a los pacientes, aparte del diario electrónico, entregamos un pequeño medidor de FB1, en algunos casos mide FBC, sería un pequeño espirómetro, ya no un pico flujo, porque está demostrado que el pico flujo tiene mucha variabilidad y es bastante inexacto. Entonces, con el FB1, las mediciones de FB1 son más exactas y hoy en día ya podemos disponer de FB1 prácticamente domiciliarios. ¿Sí? Gracias, Anita. Sigue la siguiente pregunta. ¿Se han pensado
en diseñar dispositivos inteligentes con la posibilidad de cambio de medicación de garrafa y así disminuir la contaminación ambiental. No sé si alguno quiere ¿Quién contestar. contesta eso? No tenemos, no tenemos Ausi, ¿qué opinas vos? Pero no te he entendido. ¿Dispositivos para...? dispositivos Dispositivos en lugar de inteligentes. MDI, Sí. dispositivos en polvo. Bueno, ahora, por lo menos en nuestra zona, eh, ahora está en boga todo el tema de la contaminación por el tema de los presurizados. Supongo que en vuestros países también. Y de hecho, estamos asistiendo a muchas reuniones por el tema y se van a cambiar algunos MDI, ¿no? Efectivamente, para evitar la contaminación. Evidentemente, pues es otro punto que en el futuro va a cambiar. Sí es verdad que al final y las conclusiones a las que asistimos cada vez que hay una sesión de este tipo de contaminación, es que lo principal al final es que el paciente esté controlado, porque si no está controlado y hay un sobreuso de medicación de rescate, salbutamol en dispositivos presurizados, pues al final lo principal es el control, ¿no? Porque si además el paciente no está controlado, va a ir más urgencia, va a haber también más contaminación de todo. Al final todo se basa en el adecuado control. Y bueno, como os decía, ahora mismo el tema de los dispositivos y la contaminación es muy en boga ahora en España, mucho. Michael. La verdad, aquí no hay tanta lucha con eso, siempre se escucha, pero no tengo tanta experiencia, ¿no? En el cambio. Obviamente conozco el impacto ambiental que pudiese tener. Eh, Creo que ya viene más de farma y la manera en cómo los medicamentos son enviados, ¿no? Y con esto de la nanotecnología, probablemente si logramos que los mismos medicamentos que hoy en día utilicemos dosis menores, pues pudiésemos lograr utilizar menos inhaladores y contaminar menos. Eso es lo que yo creo que pudiese estar pasando en un futuro también. Carmen, ¿vos opinas algo de Latinoamérica? Pues yo creo que es complejo también por el acceso que tenemos, ¿no? Dependiendo los países de Latinoamérica, pues muchas veces lo que disponemos, lo más económico es el inhalador de dosis medida. Entonces, creo que es todavía un gran reto y con años luz de distancia para poder tener pues dispositivos. Y además, pues las dosis, ¿no? Que por ejemplo, en pediatría vemos mucho ese problema. Para los niños, las dosis en polvo seco, pues están muy limitadas. Entonces, se facilita mucho con el inhalador de dosis media porque tienes una amplia variedad de dosis que puedes ajustar bien a los chiquitos, sobre todo. Entonces, creo que todavía, pues sí, es mucha tarea de la farma, ¿no? Para poder diseñar estos dispositivos que sean más amigables para el ambiente, pero que también cubran las necesidades de tratamiento de los pacientes. Listo, pasamos a la siguiente pregunta y dice así, ¿consideran que algún bot con inteligencia artificial que opere basado en los cuestionarios de diagnóstico de asma, EPOC, como el BOD, el PUMA, etcétera, podría ser efectivo para diagnosticar estas patologías interactuando directamente con los pacientes? Existe un peligro, lo que decía la doctora, ¿verdad? Que los pacientes se automediquen o se autodiagnostiquen utilizando inteligencia artificial. Esa es básicamente la pregunta. Yo creo bueno, el asma es una enfermedad tan compleja que diagnosticarlo solo con cuestionario pues es imposible. Como decía al final, y cada vez que reviso este tema, la inteligencia artificial, por supuesto, yo creo que la frase o la palabra que más nos puede decir es complementaria, no va a sustituir, por supuesto, ¿no? Y menos en manos bueno, o de pacientes o de personal no sanitario, complementario y en nuestra práctica habitual, complementario porque al final una historia clínica detallada, que siempre volvemos al final, el denominador común al final es
pese a todas las tecnologías, pese a todas las pruebas complementarias, una historia clínica, una buena anamnesis y una buena exploración. Y el asma especialmente, una enfermedad muy compleja, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Cada vez que conocemos más cosas del asma, y como Michael muy bien ha explicado, cuanto más conocemos del asma, más compleja es. Y muchas veces pues debemos ser muy escrupulosos, cada vez más rigurosos en el diagnóstico. Y la inteligencia artificial, con dar datos de un simple cuestionario, creo que está muy lejos de dar un diagnóstico certero de una enfermedad tan compleja. Sí, yo pienso igual, yo creo que difícilmente nuestra especialidad se va a suplir con inteligencia artificial, No. siempre se ocupa esa historia clínica y como dice la experiencia, no todo lo que silba es asma y siempre hay que hacer una correlación. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podríamos predecir con inteligencia artificial tempranamente el diagnóstico de asma, especialmente en niños pequeños, ¿verdad? Que tal vez la espirometría no es fácil, tal vez sí con este dispositivo que estás estudiando podría ayudar en el diagnóstico de asma, especialmente en las poblaciones donde es difícil hacer las pruebas diagnósticas. Totalmente de acuerdo, aunque yo no veo niños porque nosotros la neumología es de adultos, pero tenemos el problema del diagnóstico en el otro extremo de la vida, en los pacientes ancianos, ¿no? Que también tienen dificultad muchas veces para la técnica, para la espirometría. Nosotros ahora tenemos desde hace ya unos años otro recurso que es la oscilometría como técnica, que bueno, que los pediatras en eso sí tienen más experiencia en el uso de la oscilometría en niños pequeños. Nosotros en el diagnóstico de pacientes que bien les resulta dificultosa la espirometría o bien no la entienden o tienen discapacidad, deterioro cognitivo, Alzheimer, estamos utilizando oscilometría, pero también como una prueba diagnóstica complementaria. Que la inteligencia artificial en esto, pues igual al final, la inteligencia artificial se basa en acumular datos, ¿no? Y grandes bases de datos. Cuanto más datos tengamos, pues en un futuro nos ayudará, ¿no? Siempre, como os decía, ¿no? De forma complementaria. Y yo creo Gracias. que también, bueno, o sea, los niños usamos como siempre, ¿no? Siempre la parte clínica es muy importante y quizá nos pueda ayudar, digo, ya está un índice predictor de asma que utilizamos mucho los pediatras en los menores de 5 años y precisamente sale de, pues, de datos pues recolectados de cortes ya de seguimiento en estos pacientes pediátricos y que pues sabemos que en realidad es asma. Pues quizá ahí pueda ser una utilidad, ¿no? El meterse estos datos en algún algoritmo de inteligencia artificial y que al final nos ayuden a predecir, complementando, por supuesto, cuando se pueda, pues la función pulmonar, ¿no? O quizá pues estos dispositivos bioeléctricos que nos comentaba la doctora auxiliadora, que también se utilizan, podrían facilitarse en un futuro, ¿no? Para los pequeños. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Michael. Quería saber su experiencia en su centro con biológicos, especialmente T2 bajo. Y en general, ¿por cuánto tiempo mantiene la terapia biológica una vez logrado el control de síntomas y marcadores biológicos? Eh, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. El tema el asma T2 bajo es obviamente una cuestión complicada porque es menos común. La vemos en datos de 10 a 20% y es difícil de diagnosticar a veces porque está muy confundida cuando utilizamos esteroides o los pacientes han estado utilizando esteroides por mucho tiempo y esto depleta los eosinófilos y eventualmente terminamos encontrando que muchos de estos pacientes que llamamos T2 bajo terminan siendo pacientes que en verdad son TH2 altos. Entonces, ya de por sí eso confunde mucho el diagnóstico. Como expliqué, tezepelumab, atacando la parte de las alarminas y un poquito más arriba en la cascada, es potencialmente uno de los biológicos o una de las herramientas que tenemos para este tipo de pacientes. Y como mostré también, este biológico potencialmente podrá ser usado de manera inhalada si los estudios continúan de manera adecuada. ¿Por cuánto tiempo usamos los biológicos? Eso es una pregunta sumamente interesante y hay datos que demuestran que deberíamos por lo menos en un paciente que está controlado, yo utilizo el Asthma Control Test o el ACT, de síntomas, una FB1 mayor de 80% y ninguna exacerbación entre 12 y 24 meses, podemos comenzar a pensar
para quitar ese biológico y ver si estos pacientes entran en remisión. Lamentablemente, esa remisión, como bien describimos, llega hasta un 30-35%, dependiendo de los estudios que veamos. Entonces, ¿qué pasa? También no todos los biológicos sirven para todo el mundo. Un biológico no es ideal para todo el mundo. Tenemos que pensar en la transición de biológicos y darle chance aproximadamente de 6 meses es cuando deberíamos considerar cambiar un biológico por otro, ya que vemos que hay diferentes alternativas. Obviamente, si tenemos un biológico que ataca la vía de la interleuquina 5, no lo vamos a reemplazar por otra de interleuquina 5. Pudiésemos intentar una opción como Dupixent o tezepelumab, que ayuda por otras vías. Hay un estudio Gracias. muy interesante de los daneses de Dinamarca, de 10 centros de Dinamarca, que se llama, les recomiendo que lo lean, se llama el estudio Optimal, en donde intentaron en aquellos pacientes que lograban una remisión a los 12 meses con biológicos anti-interleuquina 5, cualquiera sea mepolizumab, benralizumab o reslizumab, si el paciente conseguía una remisión clínica a los 12 meses, lo que hacían no es suspenderlo, sino aumentar el intervalo de dosis. E iban así, aumentando el intervalo de dosis hasta ver a cuál paciente podían suspenderle. Lo que se veía es que aquellos super respondedores, los que andaban bien y los que andaban bien aumentando el intervalo de dosis, podían mantenerse con un intervalo de dosis máxima, ¿sí? Dependía si estaban con benralizumab cada 9 meses o con mepolizumab cada 6 meses, aumentando ese intervalo de dosis, seguían andando bien. Pero cuando les suspendían el biológico, los pacientes empezaban a decaer su función pulmonar. Entonces, la conclusión, si bien se necesitan más pacientes para incluir dentro de este tipo de estudios, lo que pasa es que la industria farmacéutica no promociona este tipo de estudios, pero sería muy interesante ver, poder predecir a lo largo del tiempo, una vez que hagamos el intervalo de dosis en estos pacientes, ¿qué paciente se le podría suspender sin que tenga caída de la función pulmonar? Esos son estudios a futuros que se vienen, pero son estudios muy interesantes para ver a qué paciente hay que suspenderle el biológico y a cuál no. Perdón por la interrupción. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial y la impresión 3D de pulmones a los estudios sobre el asma? Eso me gustaría, Analía, ¿qué te parece a vos de esa pregunta? En base a lo que están Y haciendo ustedes ahora. en base a nuestra experiencia, iría más que nada por el lado de la capacitación, de poder acceder a un estado normal, a un estado patológico, calculo que los diferentes estadios patológicos de la enfermedad y poder hacer las comparaciones correspondientes con el tiempo necesario y no, o sea, y tener toda capacitación más que nada, por cuestión de prácticas. Igual lo mismo que sucede con el tema de los robots, poder practicar y tener un conocimiento de los diferentes tipos, como te digo, hacer una comparación entre un pulmón normal y algo patológico, que incluso lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar un pulmón de una tomografía, pasarlo en 3D y poderlo imprimir para tener un pulmón real patológico, digamos. Digo, bueno, estamos trabajando en eso, veremos si lo podemos llevar a cabo, pero bueno, me parece que va por ese lado, desde la cuestión de la práctica, la comparación y poder determinar en qué estadio estaría la enfermedad, dependiendo los rasgos que tenga ese pulmón, digamos. Patri, ¿tenemos preguntas? ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más tiempo? Sí, ok. Sí, sí, Dice, tenemos tiempo, estuvimos perfecto con el tiempo de ok, los disertantes. seguimos. La siguiente pregunta dice, soy neumóloga pediatra, tenemos pocos especialistas y mucha población rural o alejada. ¿Cómo les fue con la aceptación del paciente del interior con la asistencia por telemedicina? Ahí me gustaría Claro, adelante. aportar nuestra experiencia, porque sí hemos trabajado mucho en eso.
Y la verdad que cuesta la aceptación por parte del paciente, pero es una cuestión de educarlo también. ¿Por qué? Porque sobre todo el paciente del interior, lo que él quiere es su informe, su papelito, o incluso, por ejemplo, los pasa mucho en rayo, quieren su placa radiográfica. Entonces es cuestión de educarlo y decirle que por no darle su informe impreso, porque ya está digitalizado, no significa que no lo va, no, el médico no lo va a poder ver, o porque no sea el médico especialista el que le realiza la práctica, está mal hecho o no va a tener un diagnóstico correspondiente. Así que desde ese lado nos cuesta la aceptación por parte del paciente, pero hemos avanzado bastante después de la pandemia. Pero no solo nos está costando la aceptación por parte del paciente, sino la aceptación por parte de algunos médicos que se niegan a usar a esta herramienta como, ya se lo ha dicho y me parece muy importante mencionarlo, como una herramienta complementaria. Así que bueno, creo que es una cuestión de educar al paciente y a los médicos que no están en este medio y que no por ahí no aceptan también el uso de la telemedicina en el ambiente hospitalario. Así que, pero no, educándolo se puede llegar lejos, así que es importante aplicarlo y empezar porque está muy bueno todos los beneficios que esto tiene como una herramienta complementaria. Claro, y traslapándolo a la herramienta que utiliza, que nos presentó la doctora auxiliar en España, pues ahí inicialmente en el algoritmo bien abordaba todos los puntos que abordamos normalmente en una consulta, la ACT, el TAI, ¿verdad? Y al final sí había una parte donde decía, bueno, si hay algo en la historia clínica, ¿verdad? O en la teleconsulta que indica que el paciente tiene que venir a una cita, el paciente se puede agendar una cita presencial. Entonces creo que puede ser inicialmente una buena oportunidad, sobre todo para pacientes que viven lejos y a veces son consultas de seguimiento. Totalmente, totalmente. Y un aspecto que, bueno, igual se ha quedado en el tintero, también la teleconsulta entre atención primaria y neumología, en este caso, que también eso yo creo que ha supuesto un gran avance, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aparte de la teleconsulta al paciente, yo creo que cada vez tiene mayor peso la teleconsulta desde atención primaria a neumología y viceversa, ¿no? Yo creo que que ese aspecto también es el futuro, ¿no? Derivaciones urgentes, dudas radiológicas. Al final, lo que es una consulta que anteriormente, pues bueno, era vía telefónica, o bueno, todo esto también lo ha agilizado mucho, ¿no? Supongo que vosotros también, ¿no? Sí. Sí, realmente antes en los hospitales muchas veces regionales utilizábamos la telemedicina para que otros colegas comentaran los casos y creo que también hay sesiones multidisciplinarias en todos los hospitales donde tenemos colegas que se conectan. Entonces, realmente aquí también, aquí hay un comentario de que pronto se lanzará el hospital virtual en Tocumen, donde se han capacitado médicos y enfermeros en el manejo de asma. Entonces, ya vamos viendo que muchos hospitales están actualizando y pues con todo lo que es la telemedicina. El siguiente comentario, eh, Gabriel García. Hola Gaby, saludos. Dice, situación absurda. Estamos frente a un paciente con asma grave, ponemos todos los datos que nos pide en una app de inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos da como resultado su paciente se puede morir de asma en 5 años. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no al paciente? ¿Qué pasa si pasaron 5 años y el paciente no se murió? ¿Dónde estarán en los 5 años que hicieron la aplicación? ¿Dónde estarán en 5 años los que hicieron la app de la inteligencia artificial? Y creo que deberíamos hablar de ética. No sé si la doctora Romero se quiere referir a algo acerca de este comentario de Gaby. Totalmente, totalmente de acuerdo, porque esos son los grandes, además ha resumido perfectamente los desafíos, ¿no? De la inteligencia artificial. No todo es positivo. Creo que el comentario, me ha encantado el comentario, porque además eso, la responsabilidad, quién hay detrás de la inteligencia artificial, todo eso yo creo que son cuestiones éticas y mucho a resolver, ¿no? No sé, mis compañeros, qué opinan? O Michael, Analía, supongo que también, ¿no? Sí, no, yo creo que al final, como bien lo has dicho, la inteligencia artificial es una herramienta más en nuestro armamentario para el manejo de asma o como cualquier enfermedad. O sea, bien como sea un examen de función pulmonar, un CT o una rayos X, pues
ahorita la inteligencia artificial y sus métodos son una ayuda más para que nosotros podamos evaluar y dictaminar un diagnóstico y no sea un diagnóstico de inteligencia artificial. Que si bien leemos la inteligencia artificial, ¿qué tan inteligente es? Bueno, es tan inteligente como las personas que desarrollan esos algoritmos y hasta dónde estas personas les permiten llegar a estos algoritmos. Dudo mucho que hoy en día, o mirando hacia el futuro, se permita este acceso de decir que un paciente se va a morir en 5 años o predecir esto de manera tan frugal. Y tal vez puede ayudar a los procesos, tal vez si gastábamos tiempo en la consulta, llenando el ACT, llenando el TAI, tal vez podamos volvernos más eficientes en otros procesos como el análisis clínico y que la inteligencia artificial nos ayude a quitar menos tiempo en estas partes. Yo pienso que igual es un complemento. La siguiente pregunta es para el doctor Michael. En cuanto a remisión completa del asma, ¿faltaría mucho para la cura? ¿Cuáles son los avances? Muy interesante este concepto y quiero felicitar a todos los disertantes por el nivel de Charles. Creo que la cura del asma, y como lo mostré, es como un ideal, obviamente, y nos quitaría mucho trabajo a todos nosotros, ¿no? No creo que estamos ahí, estamos todavía muy lejos, y creo que la cura vendría a través de una alteración genómica o edición genómica. Y como presenté, hoy en día se han reconocido 100 genes, quién sabe cuántos más genes todavía hay que estén involucrados en la aparición del asma. Y bien recordemos, no es solamente el componente genético que nos predispone al asma, las condiciones ambientales, todos estos triggers y desencadenantes del asma también juegan un papel importante en la enfermedad. Y tal vez un comentario ahí adicional muy interesante lo que nos presentó el doctor Michael al final acerca de cómo se pueden combinar inclusive biológicos. Entonces, la pregunta, o más bien una de las preguntas que nos hacemos si en el futuro con estas nuevas tecnologías de la nanotecnología, de la medición de genes, podremos predecir no solo, bueno, este paciente tiene estos marcadores, probablemente son marcadores de respuesta a los biológicos, pero tal vez este gen, el que tenga un gen alterado, le va a ir mejor con este biológico o con este otro biológico o inclusive algunas combinaciones, porque a veces vemos que tal vez que el asma va bien, pero la poliposis no, pero la urticaria. Entonces, inclusive es muy interesante ver cómo ya se está hablando de otros biomarcadores de respuesta o inclusive biomarcadores de respuesta de farmacoterapia a nivel de biológicos. Súper interesante realmente cómo vamos moviéndonos hacia el futuro y viendo cómo esto nos puede ayudar inclusive en la inteligencia artificial, como explicaba Analia, en disminuir todo lo que son hospitalizaciones y costos. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial puede ahorrar mucho también a los sistemas de salud, cómo estos dispositivos pueden disminuir exacerbaciones y tal vez ayudar mucho a disminuir la carga, la enfermedad, como hablábamos, el uso de los esteroides sistémicos. Entonces, realmente yo felicito mucho a todos, excelente, las respuestas excelentes y las preguntas bastante enriquecedoras para todos nosotros. Entonces, paso la, la palabra a Carmen y Anita por si quieren hacer el cierre. Bueno, yo antes que cerremos, estamos perfecto en horario. Muchísimas gracias. La verdad que excelente lo que nos aportaron esta noche. Muy interesante, mucha concurrencia. Hay muchos inscriptos que seguramente también van a ver, esto está grabado y va a quedar en la mediateca, les aviso, de la página de ALAT. Les quiero agradecer enormemente porque nos informaron acerca de todo lo que ya está el futuro acá. A veces nos imaginamos que todas estas cosas son muy a futuro. No, ya estamos haciendo todas estas cosas. Así que muchísimas gracias por el aporte de los tres y le dejo paso a Carmen e invitarlos también a todos de nuevo al Congreso de Cancún. Carmen. No, pues ya se ha dicho todo, pues no basta más que dar las gracias de verdad a los tres por pues todo lo que nos aportaron esta noche y también pues a Ana, a Felicia que nos acompañaron y nos dirigieron en esta sesión. Muchas gracias también a todos los asistentes que aguantaron hasta esta hora y auxiliadora, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros de madrugada y, Vosotros. y nos vemos en Alate en Cancún. Nos vemos y están invitados para la próxima webinar ASLA
que ya les vamos a pasar información. Gracias a todos, buenas noches, gracias Ausi, Gracias a todos. Analía, Gracias. Buenas nos noches. vemos. Chao, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.